saber que provengo de una familia bastante disfuncional. La música me gustaba, pero temía ser músico, pero tenía un reconocimiento como uno de los mejores bajistas del Ecuador. Me casé siendo menor de edad todavía. Empiezo con Marquitos y los Nenes del Ritmo. Sí, recién casado, era 18 Te vas años. para Hernán. Nos fuimos para Hernán y los Socios del Ritmo. Pero que también en ese entonces se generó la separación de lo que fue el único Star Band que en ese entonces había. He grabado casi todas las canciones, los temas de ellos. Crazy Band, solamente fui director de esa agrupación. Esta agrupación fue encabezada por el licenciado César Quispe. Volví a los Ponis a la mejor de sus temporadas. Y fue increíble igualmente. Y de hecho en Cuenca pensaban en cambio que era venezolano. Y es el por qué me pusieron de apodo Gancho. Los mejores artistas en historias populares. El podcast para ustedes, señoras y señores, el día de hoy, el máster Roberto Mena. ¿Qué más, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a este podcast. La gente lo pidió, decía Roberto. Y aquí lo tienen a Roberto. Bueno, ¿Qué pues tal, muchas gracias a Henry. Qué bonito, qué bonita y qué grata sorpresa. Pues esta invitación es muy especial para mí. Y pues bueno, aquí estoy a las órdenes y pregunte lo que usted quiera. Lo que usted quiera. No, bueno, en este caso, como siempre, bueno, usted lo ha visto, la estructura del podcast, ustedes lo conocen, amigos, tras la pantalla, pues simplemente conocer al artista, al maestro. Bueno, ¿quién es? Vamos directo a una pequeña biografía. ¿Quién es Roberto Mena? Nombres y apellidos, de dónde es, oriundo de, cuántos años tiene, por favor. Me parece que hay dos formas de preguntar. Vamos ahí. Dice, ¿quién es Roberto Mena? ¿Ya? Y hoy en día, ¿quién es el tal Roberto Mena? ¿Quién es el tal Bueno, Roberto? Bueno, dejémosle el quién es del tal para más luego. Ahora es, ¿quién es Roberto Mena? Roberto Mena, bueno, soy de Ambato, mi madre de Guaranda, mi padre de ¿cómo se llama? De la costa. Bueno, una mezcla media interesante. ¿Ya? Sí, tengo 45 años, llevo aproximadamente 30 años de carrera artística. Me siento que he sumado mucho a la industria de la música nacional. Siento que he logrado muchos alcances a través de mi trabajo, a través de mi talento, y pues me he sentido muy útil dentro de la música. Una trayectoria muy importante, impecable, con aproximadamente más de 5,000 obras musicales contribuidas a nivel nacional e internacional. Para que vea. Y es de Ecuador, por si acaso. Y es de Ecuador. Pero ¿cómo es la niñez de Roberto Mena? Bueno, ¿cuántos hermanos son en tu familia? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Sí. Mi hermano mayor, Jorge Mena, radicado en los Estados Unidos. Mi hermana menor, de profesión enfermera. Mi siguiente hermana trabaja es su propio negocio. Mi hermana, psicóloga. Y bueno, somos 5. ¿Ya? Pues bueno, solamente 2 nos hemos dedicado a la música por herencia de mi señor padre, Jorge Mena, que bueno, también dentro del mundo de la música es muy conocido. Como el compay. El compay. Como el compay. Bueno, Roberto, ¿cómo empieza cómo se desarrolla en la niñez? ¿Extrovertido, alegre, enojón? ¿O cómo era de niño? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, no me gustó mucho mi niñez porque fui un niño muy tímido, muy callado y de hecho muy, muy, muy distanciado de una relación fraterna. ¿Ya? Entonces, precisamente creo que esa fue una de las causas a las que yo haya iniciado a muy temprana edad a tomar ya decisiones por mi propia cuenta. Entonces, yo empecé a trabajar desde prácticamente los 15 años y puedo decir que, y en honor a la verdad, Henry, tú me conoces, que siempre he sido una persona muy transparente al respecto y no temo de pronto hablar porque, no creo que no es nada del otro mundo saber que provengo de una familia bastante disfuncional. Entonces, creo que me sentí empujado a abandonar pronto mi hogar. Entonces eso también me obligó quizás a tomar decisiones apresuradas y no descubrir en realidad el verdadero talento que yo llevaba. ¿No viviste una niñez como la niñez normal, así jugando con amigos? Bueno, es muy poco en realidad, porque casi siempre con mis hermanos nos cuidamos entre ellos. No fuimos siempre en realidad
estuvimos al pendiente de nuestros padres. Nuestros padres, mi padre músico, obviamente desde muy joven, Claro. pero mi madre en cambio se dedicaba a trabajar mucho, era poco el tiempo que nosotros compartíamos con ellos, pero nos sentíamos, felices entre hermanos. Pero sí debe haber habido momentos alegres pues, en Entre la casa, entre nosotros como hermanos, sí, obviamente como hermanos sí, pero con poca libertad. Y bueno, de todo lo que yo recuerdo, precisamente hay muchos recuerdos que son muy bonitos con mis hermanos, pocos los recuerdos que son a través de una relación fraternal, como te manifestaba directamente con mi padre y mi madre. Han sido muy poco expresivos en realidad en ese sentido, Ya. muy poco de pronto una relación. Pero yo como- creo que tal vez que, bueno, tus viejos por dedicarse a trabajar y dar lo mejor para Sí. sus hijos, tal vez, y en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, Henry, yo te comento esto porque, o sea, de dónde partimos y de dónde precisamente vengo, pero obviamente yo tuve que entender eso a través de los años, a través de justamente madurar un poco más. Tuve que entender y tuve que también pedir perdón por haber juzgado sin saber en realidad ¿Cuál era la razón? Exactamente, y al igual que yo, como te comento, ellos también venían quizás de familias un poco complicadas, conflictivas, entonces eso también tal vez produjo que no tengamos una niñez normal, pero sin embargo conservamos los mejores recuerdos y a través de mi hermano que decidió romper prácticamente el molde, decidió romper el formato de una familia prácticamente disfuncional, él ha sido exactamente quien nos ha guiado de mejor manera, hasta el punto de llegar a un mejor entendimiento, de llegar a prácticamente entender quiénes somos y por qué fuimos así quizás en el momento. Sí, bueno, eso a veces ocurre, ¿no? En todas las familias, ¿no? Siempre no. Claro. Mi papi, y siempre dice mi padre, dice, los dedos de la mano son muy diferentes, ¿no? Pero siempre va a haber ese cariño de familia, ¿no? Claro. Cada quien con su criterio, pero siempre habiendo ese cariño. Hay cariño hacia papá y hacia mamá, pues, Roberto. Sí. Como fuimos criados fue así, como recordamos nuestra familia, pero hoy en día es totalmente distinto. Yo tengo una muy buena relación con mi padre, muy buena relación con mi madre. He logrado, de hecho, cambiar prácticamente el mal recuerdo que llevamos de pronto de años atrás. Ahora nos llevamos súper bien, somos muy expresivos. O sea, ya se siente el amor, se siente todo eso que quizás en años anteriores no se lo pudo sentir. Por esas causas, por esas razones ya establecidas, ¿no? Sí. A veces uno no entiende, yo no tuve cariño de mi mamá, pero estoy trabajando. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero sí. también tú también vas conociendo también cuando ya aparecen tus hijos. A través de mi familia, sí, a través de mi familia, a través de la propia experiencia, la vida mismo, la vida en sí pues te va enseñando todas este tipo de lecciones hasta el punto que hoy en día sí te puedo decir que estoy muy orgulloso de quién soy, muy orgulloso de mis padres, de mis hermanos y de todo lo que es mi entorno familiar. Bueno, entonces el carácter de cuando estás en el escenario de serio, de una persona así, ya entonces viene desde guagua. Sí. Viene desde... No, pero bueno, es una apariencia nada más. Claro, en realidad, pues de ahí sí es bien alegre. No, sí, bastante. Y usted más que nadie lo sabe. Usted que ha vivido conmigo durante muchísimos años en los escenarios. Pero bueno, en toda esa seriedad, en todo ese comportamiento de niño, debe haber travesuras que realizó o no hacía tampoco travesuras. No, es precisamente por eso. O Ya. sea, no tengo... Cuidado. te digo, no tengo recuerdos en realidad de haber tenido una infancia como las que, por ejemplo, intento que mis hijos la tengan, ¿no? Exactamente. Entonces ha sido una historia un poco cruda, quizás, por decirlo así. Mira, Roberto Mena, una persona muy talentosa, desde que tengo uso de razón, siempre descubrí en mí muchos talentos. La música me gustaba, pero temía ser músico. Y es precisamente una de las causas Por que es la mi padre. timidez. No, es por mi padre. Siendo prácticamente mi padre músico, yo veía a través de él las enseñanzas que recibía mi hermano, pero con garrote en mano. Entonces creo que esa parte no me gustó y decidí saltármela. Entonces no fue mi interés directamente, pese a que yo no conocía tal vez el talento que yo llevaba a través de mi señor padre, pero sin embargo siempre tenía esa curiosidad, tenía esa inquietud, pero tenía miedo
coger la guitarra o el bajo en ese entonces como los instrumentos que tenía mi papá para poder enseñarle a mi hermano. Pero yo veía como mi hermano sufría en realidad cuando mi papá le enseñaba prácticamente el instrumento. Entonces yo tomé distancia, dije, no, esto no es para mí. Y yo estudiaba una carrera de ingeniería agronómica, entonces quizás dije, no, me dedico a lo mío, pero no. En realidad, pero al final de cuentas la música pudo más, pesó más. En aquellos tiempos se hablaba mucho de aquel Jorge Mena. Jorge Mena. Aquellos tiempos. Hoy entiendo todo, ¿no? Porque era uno de los bajistas más reconocidos en el Ecuador a su corta edad. Sí. Porque fue criado con un maestro. Sí. Que exigió bastante Sí, para que sea lo que sea hoy. Uh-huh. Sí. Y creo que los padres quieren eso, ¿no? O sea, que tu hijo sea uno de los mejores. A veces la manera no puede ser esta, o la manera puede ser esta otra. Sí, ¿no? Uh-huh. Mira, yo era un poco travieso, un poco inquieto, sobre todo muy curioso, al respecto de que siempre buscaba entre las cosas de mis padres, y alguna vez me encontré con unos recortes que conservaba mi padre, y entre ellos encontré uno de reconocimiento a través de un medio de comunicación, un periódico, no recuerdo el nombre, bueno, eran muchos años, pero tenía un reconocimiento como uno de los mejores bajistas del Ecuador. Y no sabía cómo tomarlo en realidad, no sabía, pero también me tomó tiempo entenderlo, asimilarlo y en realidad sentir un orgullo tan grande por todas esas situaciones y por toda la carrera que ha vivido mi padre. Créeme que soy una de las personas más orgullosas. Y porque es gracias a él que yo prácticamente tengo esta facilidad de ser ahora quien soy. Bueno, el día de hoy, Roberto Mena, ya bien centrado. ¿Cuál es el significado de familia para Roberto? Hay una raíz que debemos topar. Es importante que sepas que justamente el hecho de que yo huí prácticamente de mi hogar a temprana edad, precisamente quizás por huir de mi hogar, busqué quizás refugio en otra persona. Yo me enamoré de muy temprana edad, de hecho me casé siendo menor de edad todavía, ¿no? Entonces yo entendí también que a lo mejor fue una causa el tratar de huir de mi hogar, y fue una de las decisiones o de las malas decisiones o quizás decisiones muy apresuradas que me tocaba tomar, pero obviamente con la persona que me casé me tomó tiempo, y quizás nos tomó tiempo darnos cuenta que esa mala decisión la pudimos transformar en una de las mejores decisiones que pudimos haberla tomado. Y hoy en día son aproximadamente 28 años de matrimonio y soy plenamente feliz junto a mi esposa y mis hijos. Entonces ahora, ¿qué es la familia? Lo mejor, lo máximo. Es lo mejor que me ha sucedido. Y ahora entiendo precisamente, y por eso, como te dije, tuve que entender para precisamente saber de dónde vengo, de quién soy, y el haber juzgado de manera precipitada a mis padres, pues hoy en día doy la vuelta de hoja y ahora me toca vivir prácticamente esa historia directamente con mis hijos y con mi esposa, pues, y es totalmente diferente. Después de tantas cosas que han pasado, ahora sí, escuchemos cuál es el significado de padres para Roberto Mena. Padres, un compromiso, una responsabilidad, no, es un amor puro. No sé, en realidad es muy difícil de expresarlo, de dar un concepto, pero soy feliz siendo padre. Soy plenamente feliz siendo padre. Me siento muy orgulloso de lo que hago por mis hijos y de lo que ellos demuestran, en realidad por lo que también represento para ellos. Orgulloso también y contento de tus viejos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Hoy en día sí, totalmente orgulloso, agradecido con Dios por tenerlos y tratando de darles lo mejor. Vamos ahí, aquí viene la calificación media rara, ¿no? ¿Cuánto te pones como hijo del 1 al 10? 9. 9. Antes, 0. -1. Repito el año. Sí, total fracaso como hijo. Pero hoy, o sea, las cosas siempre tienen que pasar por algo. Y hoy, y cuando uno se da cuenta y cuando uno dice, bueno, voy a enmendar ese error, y es más bonito, te sientes más tranquilo. Sí, aliviado totalmente, después de haberme quitado todas esas cargas.
pero fue importante entenderlo antes de todo. Claro. ¿Cómo empiezas en la música? ¿Cómo empiezas? Me dice, bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es el aspecto ya musical de... Ahora sí, ¿quién es aquel que les dice Roberto Mena? ¿Cuándo empieza? Mi papá tuvo un auge muy importante cuando iniciaron las bandas. ¿Ya? Las bandas hace aproximadamente 29, 30 años aproximadamente. Mi papá era un bajista muy cotizado, sumamente cotizado. Claro, compa. ¿Cómo es el nombre de tu papi? Jorge Mena. Jorge mismo, ¿no? Mena, sí. Jorge Mena. Víctor Jorge Eduardo Mena. Ah, Víctor Eduardo. Doble nombre. Ya. Sí, un nombre bastante curioso. Víctor Jorge Eduardo. Ya, entonces, debido a la demanda que tenía de trabajo mi señor padre, yo todavía estaba en veremos, si sabía o no sabía si es que iba a ser músico. Alguna vez me atreví a coger el bajo y recuerdo que mi padre le enseñaba una salsa a mi hermano. Recuerdo que era la salsa El Preso. Ya. Entonces mi hermano como que se le dificultaba un poco, ¿no? Pero observaba y observaba hasta que por curiosidad cogí el bajo. Pero tenías el miedo. Pues. Sí, pero pues, ya cuando ellos no estaban, cogí el bajo y de pronto empecé a interpretar, digo, parece que era así, creo que era así. Y cuando, bueno, justo llegaba mi padre y digo, ay, ya me pescó con el ojo. Y me dice, ¿qué haces? Digo, creo que era así lo que le enseñaba a mi hermano. Y dice, wow, dice, sí, lo hiciste. Y lo hice la primera. Y mi papá se sorprendió mucho. Entonces ahí fue que generó interés en realidad. ¿A los cuántos años? A los 14, 15 años aproximadamente. Pero en eso solo estabas observando, solo estabas viendo y tranquilamente pues decías, bueno, el temor, ¿no? Ajá. Pero ya a los 14, 15 años dices, bueno, ahora sí, papá vio y es momento de empezar. Sí, es momento de empezar. Sí, bueno, ahí justamente fue que mi padre ya me entregó las bases, me entregó, bueno, lo poco que podía entender en ese entonces, pero ya me tomó poco tiempo poder interpretar el bajo. Y ahí fue que mi papá dijo, de pronto te interesa. Y como te decía, mi papá tenía mucha demanda de trabajo. Quiso prepararme directamente para eso. Pero eso ya estaba Jorge, tu hermano ya estaba tocando. Pero él se dedicaba directamente a orquestas y otro tipo de agrupaciones. En ese entonces me recuerdo que trabajaba con una orquesta llamada Salvación. Una orquesta dedicado totalmente a otro tipo de música. Entonces ahí fue que mi padre me entregó las bases de cómo tocar la música para banda. Y bueno, ahí empezó a prepararme un poco y dijo, bueno, sí, podrías de pronto ya empezar a experimentar. Y entonces cuando lo buscaban a él, dice, no puedo, pero está mi hijo, de pronto les interesa. Dice, ya, pues mandémoslo. Pero imagínate, a mis 15 años. ¿Cuál fue tu primer chivo? ¿Con qué banda? Recuerdo que fue con la banda el señor difunto Polibio Barroso. No recuerdo bien el nombre de la banda. ¿Ya? Pero fue una banda de pelileo que tuve la oportunidad de acompañarlos. No me gustó para nada el ambiente. Estuve totalmente arrepentido. El hecho de haber tenido que pasar horas y horas. No, pues ahí sí eras 10, 12 horas. Exactamente. Y otra que pasar la primera noche fuera de mi casa. Tener que dormir entre tanta gente, no sé, fue totalmente nuevo y extraño para mí. Y no, dije a lo mejor no estuve muy seguro de lo que estaba haciendo. Pero también fue para mí importante ya empezar a generar mi propio dinero. Entonces eso ayudó prácticamente a solventar de mejor manera mis estudios, una mejor ayuda a mis padres, pero ya también tuve un poco más de libertad y creo que ahí empezó a gustarme un poco más. ¿Tus estudios dónde los realizas? Mis estudios los realicé en la escuela Luisa Martínez y también en el colegio Luisa Martínez, prácticamente donde culminé mi bachillerato e inicié una carrera prácticamente para iniciar justamente con la ingeniería agronómica, pero ya fue a la par con el tema del trabajo de la música que ya había iniciado. Entonces, la verdad, me descargué. 14 añitos empiezas en el mundo de la música, queriendo botar la toalla. No va por aquí. No es por aquí. Sí, bueno,
Hubo al principio cosas que no me gustaban, pero creo que fue cuestión de tiempo hasta ir adaptándome un poco más. Y bueno, también la presión de mi padre. Dale, me dijo, tú puedes. Y bueno, pues habían factores beneficiosos dentro de todo eso. Es hecho justamente el hecho de que yo ya tenía mi propio dinero. Ya no tenía mucha carencia de necesidades porque yo podía cubrir mis necesidades. Me encantaba comprar mis propios uniformes, mi propia ropa, mis propios útiles a mi gusto. Entonces, ese tipo de situaciones creo que genera un poco más de impulso, en realidad tener un poco más de libertad. Entonces, el mismo hecho de poder incluso hasta solventar gastos en casa, mis padres ya me soltaron un poco, porque vivíamos bastante presionados por ellos, un total cortadas la libertad. Entonces, ahí sí, de pronto fue ahí que empecé ya a generar un poco más de espacio para mí. Y entonces empecé a dedicarme un poco más ya al bajo. Pero créeme que no fue muy difícil, no fue nada difícil aplicar justamente el trabajo para una banda. Pero bueno, luego de esto, ¿no? Luego de esto ya empiezas, bueno, a acompañar a los chivos, a las bandas. Uh-huh. Pero ¿quién te dice ve y forma parte? ¿O cuándo formas parte ya oficialmente de un grupo o banda a esa corta edad? Pasaron 2 años exactamente que yo permanecí aproximadamente en el mundo musical de las bandas. Plazos me retiraba, plazos seguía, pero no era totalmente continuo. Pero sin embargo, 2 años después, que yo me iba ya preparando mucho mejor, mi hermano en cambio ya se involucró directamente dentro de la música nacional. Entonces fue mi hermano que ya empezó a buscarme alguna recomendación. Él empezó ya a buscarme, dijo, no, yo quiero que sigas creciendo. Entonces él empezó de pronto a recomendarme por ahí hasta que ya empecé a recibir propuestas, pero yo no me sentía todavía capaz. Me ganaba mucho los nervios, me ganaba mucho el miedo y quizás terminaba aceptando cualquier oferta que hubiese sido muy importante en ese entonces. Pero al mismo tiempo sentía la curiosidad de saber a qué me iba a meter, ¿no? A involucrarme, hasta que poco a poco fui ya experimentando. Experimenté con 2 orquestas anteriormente, totalmente fuera del género de la música nacional. Una orquesta llamada Pavi y sus Estrellas de la ciudad de Ambato, del sector de Izamba, ¿Ya? que en realidad no desconozco si es que todavía haya uno. Bueno, fueron inicios ahí. Experimenté un poco ya de diferentes géneros. Me fui preparando un poco y fue justamente ahí cuando alguna vez estuvimos alternando con mi querido amigo Marquitos y los Nenes del Ritmo. Él también dentro de sus inicios, ya nosotros estábamos con Pavi y sus Estrellas y llegó Marquitos al mismo escenario y lastimosamente el bajista de Marquitos, no sé, bueno, qué sucedió en ese momento, que desapareció. Típico. Pero fue importante que haya desaparecido porque ahí fue justamente claro, que... por ti, mejor que se Marquito dice, por favor, si nos puedes echar la mano. Bueno, yo no los conocía, ¿no? Y de hecho no sabía ni siquiera lo que iban a tocar. Pero me mencionaron, es un mosaico facilito. Y me recuerdo al maestro Ricardo Ponce en ese entonces en los teclados. Dice, yo te dicto los tonos. Dice, vamos, dice, échanos la mano. Recuerdo también a Carlos Ponce, Pito, el hermano de Ricardo. Recuerdo al hermano de Marquito, Rodrigo Sailema, quienes iniciaban en ese entonces, Damián Barriga en la percusión. Entonces me invitan al escenario con ellos. Fui totalmente lleno de nervios, pero sin embargo pude cumplir lo que ellos pidieron. Un mosaico no muy difícil, era un mosaico de música nacional muy antiguo, pero ahí inicia la historia. Porque el día siguiente de que cumplí esa ayuda, simplemente les eché la mano, ya recibí la llamada directamente de Marquitos. Si me interesaba trabajar, vamos. Pero esa delantera el día de hoy no, mire, Ricardo, Pito, Rodrigo, Roberto Mena, Marquitos de lado, madrecita. No, oiga, claro, Damián Barriga, ay. Sí, bueno, yo ese día apenas los conocí, estaba totalmente distanciado de lo que, o no sabía, mejor dicho, no sabía en qué mundo me iba a meter. Bueno, ya lo hice. Pero bueno, desde ahí prácticamente empieza la historia, la verdadera historia de Roberto Mena. Y al haberme involucrado directamente dentro del campo de la música nacional, empezamos ya a crecer poco a poco. Empiezas con Marquitos. Uh-huh.
Empiezo con Marquitos y los Nenes del Ritmo. Luego. Ya nos conocimos en escenarios con algunas otras agrupaciones y de hecho ya se gestionaba mi cambio a través de mi hermano porque ya tenían... Jorge era tu manager. Por decirlo así, como mi representante. Representante. Entonces un día llega acompañado de también un querido amigo, Patricio Arias, locutor, ¿no? Pato Arias. Llegó mi hermano y llega querido amigo Hernán Tituaña. Llegaron Hernán y los socios del ritmo. Hernán y los socios del ritmo, que fue prácticamente mi segunda agrupación. Yo estaba recién casadito, recién casado. Carajo. Sí, recién casado. Era 18 ¿Te vas para Hernán? Nos fuimos para Hernán y los socios del ritmo. Tuve la oportunidad de conocer igualmente talentos increíbles como a querido amigo Marcelo Peñerera. ¿Tú estabas en esa época? Sí, estuve en esa época. Gustavo Almache. Claro. Está Germán Quispe. Esa es la época dorada. Sí, la mejor época de Hernán y los socios del ritmo. Y bueno, estuve aproximadamente 3 años con ellos trabajando. La agrupación fue teniendo algunos cambios, alguna transformación. Después de que había ya salido Marcelo Peñerera, entró a trabajar Norman Orlando, no sé si lo recuerda, el Diablo. Sí, y en compañía con Lucho Lara. Claro. Lucho Lara. Fueron las dos voces. Se experimentó un disco en ese entonces de baladas junto a Lucho y Norman. Dio muy buen resultado, pero lastimosamente acuerdos en los que prácticamente yo no sabía nada. Tú estabas en la época en la cual Hernán y los socios llega a tener un boom espectacular. Sí, en la mejor época. Rompiendo un esquema con un cantante de orquesta famosísimo que era Marcelo Peñerera. Sí, y músicos increíbles. Te hablo de Germán Quispe, de Gustavo Almache. En ese entonces en las congas estaba Fausto Luna, está Hernán en los timbales, no recuerdo quién más estaba, pero músicos increíbles. Y yo pude desarrollar mucho más a través de ellos. Obviamente conocí también a Patricio Quispe, bajista zurdo familiar de Hernán, que también, bueno, era muy chévere, fue chévere. Roberto, haz esto, otro. Bueno, me sentí bastante impulsado. Y ahí tenías ¿cuántos años? Tenía entre 18 a los 21 años que prácticamente permanecí en Hernán y los socios del ritmo. Ya casado, con responsabilidad. Sí, casado, todo, sí. Viajando por todo el Ecuador. Sí. De ahí ya empezó una gestión más importante a través de la música. Entonces yo también ya fui creciendo de a poco. Lastimosamente no supe en realidad cuál fue la raíz de la salida de Lucho Lara de Hernán y los socios del ritmo hasta que él decidió hacer su agrupación. Claro. Y me resultaba más cómodo quedarme en Ambato, trabajar de forma local y aceptar su propuesta. La propuesta, Lucho Lara y su grupo Canela. ¿Con quiénes nomás? En ese entonces Edwin López era el hermano de Lucho, baterista, Ricardo Ponce. ¿Le vuelves a ver? Nos volvemos a encontrar con Ricardo Ponce. Isaac Yaguana en la guitarra, maestro. Nos encontramos con Chino Gabriel en las tumbas, familiar de Lucho. ¿Quién más? Bueno, de los que recuerdo. En ese entonces y ya pues fueron 3 años más de trayectoria. Pero fue quizás incluso mucho mejor que lo que vivimos con Hernán y los socios del ritmo. Fue un crecimiento total. Nos fue súper bien con Lucho Lara. Pero es que en ese tiempo de la chicha no había pues muchos grupos. Sí, no había muchos. O sea, salía Lucho Lara y salió Lucho Lara y empieza el boom también. Para el sur del país. Sí, fue para el sur y igualmente para el norte también trabajamos, en el sector de Quito, más allá. Pero sí, Cuenca fue prácticamente nuestro segundo hogar con Lucho Lara, Riobamba, Ambato. Y bueno, fueron 3 años que permanecimos bajo los servicios de Lucho Lara hasta que, bueno, se presentó la nueva propuesta de formar una nueva agrupación. En ese entonces yo ya venía monitoreando ya un poco más de cerca la música nacional. Entonces la propuesta directamente de Diego Iván Lomas para Starban. Carajo.
Entonces yo sabía que era un grupo que estaba súper bien, pero que también en ese entonces se generó la separación de lo que fue el único Star Band que en ese entonces había. Ah, tú llegas justo en la En la separación. separación, cuando Rubén Darío y Luis Alfredo toman un camino y Diego Iván toma otro camino. Star Band de Diego Iván, Su Majestad, algo así me parece que fue, y Star Band, el grupo ideal de los otros propietarios, claro. Y trabajamos igualmente aproximadamente casi 4 años con Diego Iván, hasta que igual se presentaron nuevas propuestas. Fue también un trabajo cercano que yo ya tenía con los compañeros de los Ponis. He grabado casi todas las canciones, los temas de ellos. Ya teníamos una amistad con él, pero no tuvimos una relación directa de trabajo. Pero hasta que se llegó la propuesta y decidimos también aceptar la propuesta de los Ponis y trabajamos también. Fue una temporada también muy buena, pero corta, porque todavía no era la verdadera temporada cuando ya mucha gente del Ecuador entero conoció los Ponis. Entonces fue una temporada algo ligera, en un nuevo intento de los que tenía Jorge Burgos, pero en ese entonces yo me fui a trabajar, me parece que no recuerdo cuál fue la agrupación siguiente, pero fue igual en un corto tiempo. Hasta cuando recibí directamente la llamada de Coqui Jarrín, si me interesaba de pronto por trabajar junto a la agrupación Los Ponis, totalmente renovada, transformada. Recuerdo que Jorge a la cabeza, Mauricio Bejarano en las congas, Juan Carlos Mazabanda en la percusión mayor, Fernando Yuxi en la animación, Coqui Jarrín en la voz principal y mi persona en el bajo. Y ese fue el nuevo intento. Sí, ese fue ya prácticamente donde marcó la historia de los Ponis. De los Ponis. ¿Qué tiempo estabas? Tuve aproximadamente 3 años en su primera temporada. Bueno, el tope de estar en las agrupaciones de Entre Roberto es 3 de 4, ¿no? 3 y 4 años aproximadamente. Pues es buen tiempo, Sí, ¿no? Buen tiempo como para decir gracias, Ujú. pero buen tiempo, ¿no? Sí, por eso aproximadamente dentro de mis casi 30 años de trayectoria son exactamente 9, 10 agrupaciones en las que yo he podido participar. No es más. No es más, no mucho. Bueno, luego de los Ponis, qué bien. Ahí fue en cambio con los Nazis, ¿Ya? que fue prácticamente el mismo personal que sale directamente de los Ponis y decidimos ahora formar el proyecto de los Nazis, prácticamente como una sociedad general de todos los integrantes que salimos de ahí. Obviamente fue una sociedad mal fundada, una administración pésima y lastimosamente, pero bueno, en todo caso también se trabajaron 3 años. Siempre hay dicho, no, ninguna sociedad funciona. Sí. Pero fue un boom. También, fue un boom. Fue increíble, Claro. fue increíble. Y de hecho no tengo queja de que a Dios gracias donde he ido ha habido muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y ahí se desprenden, de los Nazis se desprenden muchos grupos. Claro, salieron muchos. Me parece que ahí empieza tu propio proyecto. Sí. Después de eso. Sí. Tu primer proyecto. Mi primer proyecto, sí. Totalmente decepcionado del trabajo de los Nazis, y tengo que ser honesto. Coqui Jarrín es mi gran amigo, de hecho me llevo con todos los ex integrantes, pero la gestión es justamente la que de pronto tornó un poco, o quizás nos sentíamos obligados a tomar cada quien su camino. Su camino. Sí, pero bueno, el trabajo en sí se lo hizo, se lo cumplió como se debe, y se dejó pues prácticamente todo las cosas en regla, ¿no? Y de ahí prácticamente, debido a una situación bastante incómoda que resultó para mí como socio, tuve que abandonar la agrupación. Y pasó un tiempo y voy a intentarlo por mi cuenta, a ver qué es lo que sucede. Sin una experiencia grande, quizás más como un experimento, ¿no? Quizás por probar suerte, a ver qué era lo que pasaba, decidí armar mi propia agrupación. En ese entonces fue La Gallada del Ecuador. Se me viene a la mente Crazy Band. Crazy Band, solamente fui director de esa agrupación. Esta agrupación fue encabezada por el licenciado César Quispe, de la ciudad de Cuenca, del Rosal Producciones. Él fue que prácticamente me otorgó simplemente hacerme cargo de esa agrupación, entonces, pero no ya, era de mi propiedad. Entonces, La Gallada del Ecuador, sí, directamente. Sí, La Gallada fue sí, tuya. exactamente. Con el mismo formato de los Nazis. Algo así, ¿Ya? algo parecido.
conseguimos un cantante muy talentoso que nos ayudó de pronto a empujar mucho. Llamó mucho la atención. Al principio quizás un poco de dudas, pero bueno, nos tomó un poco de tiempo lograr los objetivos, pero ya, nos encaminamos. Pero también, sí, nos encaminamos. Pero también empezó a trepar. Sí, empezamos a trepar y empezamos ya a pisar escenarios importantes, ya a enrolarnos y a codearnos ya con las agrupaciones taquilleras. Fue muy importante, fue muy importante, pero quizás igualmente una mala administración de mi parte en ese sentido, porque prácticamente yo era el único dueño. Me obligó quizás a tomar quizás decisiones importantes también en ese entonces. Como a la par, también tuve la oportunidad de dirigir el grupo de agentes de tránsito, el grupo musical de agentes de tránsito. Ah, caramba. Sí, entonces fue un ingreso directamente a la municipalidad. Entonces, como las cosas tambaleaban por acá, por la Gallada del Ecuador, entonces tomé la opción de ingresar al municipio y hacerme cargo de la agrupación. Y me quedé a trabajar. Pero, o sea, o sea, dejas ahí la Gallada, te pones a trabajar, pero seguías haciendo música, tal vez acompañando. No, ya no. O sea, definitivo ya me he retirado. ¿Eso fue de en la el música. año? Casi, a ver, en el año de 1900... No, 2000. No, 2012 me parece que fue, 2012, 2013 más o menos. ¿Ya? Ya, entonces tomo distancia de la música. ¿Qué tiempo? Y aproximadamente 3 años que También. que trabajé dentro de la municipalidad. Entonces, mi esposa tiene un negocio, lo cual nos hace que viajemos para Colombia. Bueno, teníamos ese tipo de negocio. Regresábamos de Colombia y justo recibo una llamada, pero bueno, como no tenía el contacto, no sabía que se trataba de Fernando Yuxi. Estaba aproximadamente por el Chota, más o menos, estaba de regreso de Colombia, y me llama Fernando Yuxi y me dice: sí, Roberto, tenemos un problema con nuestro bajista, por favor, échanos la mano de urgencia. Digo, lo siento, estoy muy lejos, no creo que no alcance a llegar. Y para mañana, digo, tal vez pueda, ¿no? Se comunican de nuevo y bueno, les eché la mano ese fin de semana a los Ponis. Los Ponis, yo no sabía, como estaba distanciado totalmente de la música, no sabía que los Ponis venían pisando durísimo, venían cabalgando. O sea, tú hiciste una para, o sea, y me parece que eso te hizo bien, ¿no? Sí. Una para en la música es, basta ahí. Sí, me hizo bastante bien, bastante bien. Estuve ya un tiempo bastante relajado. La tranquilidad de mi esposa, eso no tenía precio. Y bueno, el haber involucrado en un trabajo administrativo, el sentirme obligado a crecer de una forma distinta, también fue muy motivador y fue muy importante también dentro de mi vida profesional. Entonces, pero tuvo que llegar, Fernando con su llamada y ya me inquietó nuevamente. Tuvo que llegar. Hasta el día que nuevamente me llamó, pues y hice que les acompañe, ¿no? Pero te fuiste a acompañarles. Solamente a acompañarles. Y aproximadamente pasaron 3 semanas que les acompañé. Pero les pude acompañar solamente sábado y domingo fuera de mi horario de trabajo. Claro. No podía faltar, en realidad no podía gestionar permisos y nada de eso en ese entonces. Incluso tenía que cumplir a veces horarios de emergencia directamente con la dirección de tránsito. Entonces había fines de semana en los que no podía despegarme prácticamente de mi trabajo. Entonces fueron 3 fines de semana que yo le acompañé hasta que sabía que viernes iban por aquí, lunes iban por allá, miércoles por allá, y digo, wow, qué forma de trabajar. Me pareció muy interesante, muy importante lo que venía haciendo los Ponis. ¿Ese sería el segundo o el tercer boom de los Ponis? El segundo, claro. El segundo. Pero que fue ya, ese sí, ya fue sí, el doble, triple. Que exactamente, ya, mejor dicho, el definitivo. En realidad, creo que fue la cumbre, en realidad, de los Ponis. Me entraba la inquietud, pero al mismo tiempo quería seguir sobre mi trabajo, ¿no? Pero sentía tanto interés y saber si exactamente debía o no debía volver. Y cuando esto lo conversé incluso con mi esposa, me dice, otra vez. Pero ¿cómo era la reacción? Ay, Roberto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Roberto? Digo, bueno, en fin. Hasta que directamente Jorge Burgos dice, mi compa,
yo necesito un bajista de planta. No puedo llevar un bajista para acá, otro bajista para allá. Necesito que tomes una decisión clara. Decídete. Entonces fue ahí que en realidad ya tuve que tomar la decisión. Y volví a los Ponies. Volví a los Ponies a la mejor de sus temporadas. Y fue increíble igualmente. Fue increíble lo que se logró, lo que se realizó, el alcance que tuvo la agrupación. Y bueno, de hecho, ahí también, a Dios gracias, tuve la posibilidad de tener mi primera gira fuera del país. Pude conocer Europa. Y pues bueno, después justamente del retorno de Europa, cambió totalmente la historia, no solamente para los Ponies, sino para absolutamente todos, porque hablamos de la pandemia. Exactamente. Nos topamos ya con una pandemia. Y de hecho, casi nos quedamos, porque ya por poco nos cierran los aeropuertos. Entonces logramos llegar a tiempo y ahí prácticamente cambió toda la historia de la música. A nosotros igual como músico, pues tal vez también nos vimos obligados quizás a tomar o buscarnos otro camino, buscarnos la vida de otra forma. Nosotros tenemos en el proyecto que realizamos junto a mi hermano Johnny, el de San Viernes TV, tenemos el último registro y el último, sería el último, no contrato, sino sería, sí, el último contrato, así. La última, pues, no cena, sino la última, pues, unión de ustedes, ¿Ya? de estar en grupo. Sí. Ahí donde grabamos San Viernes TV, esa fue la última. Exactamente, porque la grabamos en pandemia. En pandemia. Precisamente. Y de ahí, Jorge salió para los Estados Unidos. Sí. Y cada quien tomó su rumbo. Bueno, nosotros nos quedamos en espera, porque Jorge Burgos dijo, muchachos, aquí la situación está tensa, está difícil. Ya regreso. Ya vuelvo. Tranquilo, muchachos, ya voy a hacer dinero por Pues que allá. nadie pensó regreso. que la pandemia iba a ser tan larga. Claro, sí. Y bueno, de hecho, él ya se radicó por allá. Nosotros, obviamente, acá entre los muchachos teníamos todavía contacto. Fernando, algún momento nos llamó, compa, me despido. Digo, ¿y qué pasó, mi compa? Dice, ¿ya no va a esperar? No, bueno, de hecho, mis planes son otros. Me despido literalmente de la música. Entonces, lo perdimos. Bueno, se despidió y no volvimos a saber de él. Igualmente. Entonces el resto de los compañeros que habíamos quedado, pues, bueno, no sabíamos si de pronto seguir esperando, pero obviamente seguíamos solventando nuestra situación económica de alguna forma, ¿no? Pero sí extrañábamos muchísimo la música. En ese entonces, en pandemia, mi esposa es enfermera, tuvo también la mejor de sus temporadas. Me dediqué a ayudarle prácticamente a ella. Tuvimos la posibilidad de comprarnos un carrito, nuestro primer vehículo. Ya. Entonces ya podíamos trasladarnos igualmente al trabajo de mi esposa. En ese entonces, en pandemia, generamos un negocio propio, como es una marisquería, que también, bueno, nos ayudó a solventar todo el tiempo de pandemia. Pero ya cuando retomamos el tema de la música, y ahí fue justamente que ya en cambio recibí la propuesta directamente de José Luis, de Troy. Ya. Entonces ahí empezó en cambio la historia con Troy y los Reyes. Ya. Exactamente. Y también otro boom. Casi 3 años. Casi 3 de Casi 3 años. Igualmente. Sí, tuve un concepto muy importante de los Ponies, hablando que de un alcance, quizás con Troy lo igualamos y quizás hasta en parte lo superamos. Ya. Tuvimos un alcance increíble. Fueron 3 años sumamente muy buenos de trabajo como agrupación. Pero bueno, esa sería prácticamente la última agrupación con la que yo trabajé directamente en todo lo que tiene que ver dentro de mi trayectoria. Luego de eso decidí dar un paso al costado para descansar o para empezar un nuevo proyecto musical. Bueno, yo este proyecto lo he tenido de toda la vida. Siempre lo he pensado, pero quizás siempre me faltó ser un poco más atrevido, me faltó el valor o me faltaron los recursos, pero siempre hubo algo que me detuvo a iniciar. Ser entrador. Sí, de pronto quizás algo, o me sentía quizás muy cómodo trabajando donde estaba, ¿no? Quizás era un poco más rentable. O sea, no es más, sé, es más tranquilo estar de trabajador que estar, porque ya de dueño es otra cosa. Claro. Y sí, tú sí, ya lo total. viviste. Yo lo viví y de pronto sé también un bloqueo, ¿no? Al respecto. Decía, no sé. Lo pensaba una y otra vez. Pero
yo decía, teníamos un proyecto de 5 años con Troy y los Reyes. Las cosas marchaban muy bien, y de hecho siempre marchaban muy bien, pero bueno, de un tiempo acá empezaron, bueno, el formato de la agrupación cambió un poco, actitudes y todo eso. Ya venía pensando en realidad si de pronto ya es hora, ya es momento. Ya, entonces ya me puse un límite de tiempo. Ya no iban a ser los 5 años. Sino, iba a ser solamente hasta el 2025, quizás hasta mediados del 2025, en los cuales ya iba a tomar de pronto un poco más de fuerza en lo que tiene que ver recursos y todo eso, ahorros, en la compra de instrumentos y todo eso, para ya iniciar prácticamente mi proyecto. O sea, tú, en tu mente ya estaba entonces el proceso y el proyecto. Ya estaba no al momento, no en este momento, no estaba previsto. Ya. Sí, pero lastimosamente como siguieron las cosas, entonces me tomé un descanso. Fueron aproximadamente 3 semanas que me tomé descanso, en las cuales disfruté mucho con mi familia, y ahora sí a pensar bien, ¿qué vamos a hacer? Ahí empieza otra vez, Roberto, mi amor. ¿Qué vas a hacer, Roberto, otra vez? No, pero ya no era lo mismo. Ya no, ahora sí. Mismo, porque ya no era el mismo travieso de antes. Entonces, no, ¿qué mi esposa vas a hacer, dice, Roberto? No, al contrario, mi esposa me dice, no, bien, vamos, mi amor, vamos, yo te apoyo, yo te ayudo. Así, Bueno, ¿cómo? Vamos. Sí, yo ¿Cómo? también me sorprendí. ¿Cómo? Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero si antes Y- era, ¿qué vas a hacer, Roberto, otra ¿Qué vez? estás haciendo de tu vida? Sí, y así fue. Y ahí, entonces, ahora con el apoyo de la familia viene Sí, totalmente. el proyecto de el grupo Roberto Mena y su grupo Máster. Así es. ¿Y por qué no retomar el nombre de la gallada? En ese entonces, debido a mi falta precisa de experiencia, poco conocimiento del mercado de la música nacional, sobre todo como propietario, ¿no? Como gerente, dueño, no tomé las precauciones. Nunca pensé en patentar el nombre. No se me ocurrió ni siquiera pensar en patentar el nombre. Y esta vez que quise, quizá, o sea, ya vine planificando esto, ya cuando vine buscando un nombre para la agrupación, oh sorpresa, ya habían 4 agrupaciones con el mismo nombre. 4 galladas. 4 galladas y una banda también con el mismo nombre. Ah, la gallada Show Dorado. Sí, me parece. No, ese es un eslogan. Ah, no. Eso es el eslogan de nuestro ingeniero. Es de nuestro ingeniero de sonido. Es el eslogan, ¿no? No, está bien. No, pero sí, yo encontré una gallada, o sea, una banda con el nombre de la gallada. Ya. Entonces, ya no fue posible retroceder. Ay, bueno, a pesar que... O sea, tu intención era, Sí. tu intención era nuevamente retomar, porque a veces todos pensamos, todos a quienes estamos, y el Roberto tenía pues ya posicionado el y no sabemos. Claro. Hoy Roberto nos dice que, o sea, ya había bastantes. No, y todos pensaban, ¿no? Claro. Cuando yo inicié la gestión de mi agrupación, hice ciertas publicaciones ya, entonces... Vuelve la gallada. Vuelve la gallada. Sí, era la primera impresión de la gente que obviamente todavía seguía de cerca mi trabajo. Lastimosamente ya no pude recuperar el nombre, pero bueno, está bien. Creo que por encima de la gallada estaba obviamente mi nombre, ¿no? Que Claro, obviamente Roberto prevalecía Mena. dentro de todo eso. Entonces digo, a lo mejor no me preocupo tanto por eso. Busquemos un nombre que de pronto sea característica nueva, pero con el mismo fundamento de Roberto Mena. Me siento mucho más capacitado, me siento La experiencia. musicalmente muy maduro al respecto de todo esto, ¿sí? Entonces, la decisión al principio simplemente fue cuestión de tiempo, de definir una fecha de inicio y nada más. Las cosas lastimosamente como se dieron en la agrupación anterior, prácticamente hicieron simplemente que ya me adelante a los planes que se hubiesen dado en un futuro. Creo que se han dado en un buen momento, se han dado en un momento muy preciso para mí. Y bueno, y ahora que ya hemos presentado formalmente la agrupación, hemos realizado ya nuestra primera producción, que equivale a 2 temas. Nuestros 2 sencillos. 2 sencillos, sí, precisamente realizados en HBP Studios, con un resultado bastante bueno desde el inicio, desde que presentamos los temas, pues hasta aquí, a Dios gracias, el resultado es bastante bueno. ¿El objetivo es hacia dónde? Bueno, el objetivo es lograr un resultado totalmente distinto a lo que yo he venido viviendo durante toda mi carrera musical. Voy en busca de un resultado distinto. Y si tengo que tocar diferente, lo hago. Si tengo que presentar música diferente, lo haré. Pero tengo que
conseguir un resultado diferente, un resultado distinto de lo que quiero hacer. Claro que obviamente tomará tiempo, tomará años, pero lo haré. Ese es uno de mis principales fundamentos de la agrupación. Durante todo este trayecto has obtenido y pues has recopilado bastante cariño y bastante aprecio de toda la gente. Y sin ser que estás como cantante, sin ser que estás tal vez adelante, has estado adelante, sí, pero sin ser pues como los cantantes o voces principales, sino con un instrumento muy diferente. Sí. ¿Has tomado notoriedad? Sí. Creo que hacer un trabajo distinto respetuosamente al de otro bajista, por decirlo así, un bajista común, ¿no? Que de pronto no luce o carece de pronto de unas características que le ayuden a brillar. Creo que he sido uno de los pioneros en ese sentido. Desde hace muchos años he venido practicando el baile. Soy 2 piernas izquierdas y siempre he sido así. Pero sin embargo hay mucha gente a la que le encanta lo que hago. Le encanta mi forma de transmitir energía en el escenario. Le encanta mi trabajo como bajista. Le encanta mi entusiasmo, mi energía, mi carisma y todo eso. Y sumado, ha sido una característica muy importante, lo que me ha dado prácticamente un empuje muy importante a mi imagen personal y prácticamente a mi nombre. Tus trabajos han sido pues realizados y plasmados en varias orquestas, grupos a nivel de todo el Ecuador y a nivel también internacional. Perú. Bueno, hablo que creo que tú sabes, ¿no, Henry? Que alguna vez me confundían y pensaban que yo era peruano. Pero no sé si sea porque sea un poquito Negrito. Negrito. No, pensaban. Y de hecho en Cuenca pensaban en cambio que era venezolano. Ah, pues chico. Sí, el nivel musical era muy respetado por muchos músicos. Bueno, de hecho todavía actualmente lo soy. He decidido, o no, mejor dicho, he cuidado mucho de mi nivel. Actualmente sigo preparándome como músico y pues ahora mucho más al frente de una agrupación. El trabajo es aún más grande, la responsabilidad es mucho más grande, pero me siento totalmente decidido, capacitado y pues ya la decisión está tomada y ahorita más decididos que nunca. En tu referente, en tu rama, que es lo que es el aspecto del bajo, ¿cuál tienes como referente? ¿Cuál tienes como paradigma? Ya, viene un punto muy importante a eso, Henry, y quizás a muchas personas les sorprenda, en especial a colegas musicales. Yo no tengo un título que me avale como músico. Académicamente, en mi vida había pisado un conservatorio. Me he preparado, soy autodidacta dentro de mi trabajo, pero es precisamente no entiendo cómo yo obtuve ese nivel. Cuando se supone que yo salí de mi casa, no tenía ni siquiera un bajo. Yo ensayaba simplemente una guitarra afinada al tono de bajo. Y los primeros meses de recién casado, yo dormía con mi guitarra y no dormía con mi esposa. Y era bastante curioso. Pero era muy dedicado. Y si quizás hubiese tomado la decisión de optar por una carrera musical, creo que hubiese sido grande. Y que incluso mucho más grande de lo que soy, hablando musicalmente. Pero quizás decisiones apresuradas me hicieron tomar otros rumbos. Pero sin embargo, te puedo decir que lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, ha sido por práctica propia. He ido descubriendo directamente mi propio trabajo. No he tenido referentes. Hoy en día sí los tengo. Porque he necesitado descubrir otros géneros, otros métodos, por ejemplo, otras técnicas y muchas cosas más. Y tengo muchos referentes. Pero antes no. Al menos de aquí, de Ecuador, no. De aquí de Ambato no. De Ambato no. O sea, yo no tenía un referente. No tenía de dónde decir sacar ideas. Dices, bueno, sabe que quiere ser como él. Exactamente. Y no. O sea, no lo digo esto de un tono de pronto egoísta o egocéntrico, no. Es que es la verdad. Yo no tenía un referente. Y yo me pregunto cómo es que logré todo eso. Pues simplemente creo que fue por dedicación nada más.
por dedicación. Pero tú ya conociste ya el aroma del triunfo y también el aroma de la derrota cuando hiciste tu grupo. ¿Cuáles, bueno, hoy ya en esta nueva etapa, cuáles son los obstáculos a vencer para que el Grupo Máster sea exitoso? Tú mencionaste hace un momento que la mejor característica de un dueño de agrupación, o no sé, si de pronto sea que tenga que ser específicamente, que tiene que ser cantante, quien prácticamente se lleva toda el crédito, o bueno, cosas así, ¿no? Que de pronto son criterios que a lo mejor yo no comparto, pero principalmente, partamos de ahí. Un bajista dueño de agrupación, de hecho lo hay. Hay muchas agrupaciones de los cuales son propietarios músicos, bajistas, tecladistas y todo, pero mi alcance mis objetivos y mi alcance van mucho más allá de eso, ¿sí? Entonces yo quiero romper un poquito esa tradición y hacer crecer un poquito más la música nacional. Yo creo que he aportado mucho a la música nacional durante todos estos años. Pero ahora, con agrupación, sí, como bajista, pude aportar mucho con una agrupación, creo que también lo puedo hacer. A través de la gente que está trabajando conmigo, generar muchas iniciativas, muchas cosas nuevas, ideas, y bueno, partiendo desde ahí, creo que podría lograr llegar a hacer algo diferente. Durante todo este tiempo, ¿qué es lo que te ha dejado la música? ¿Qué es lo bueno que te ha dejado la música? Lo bueno, el cariño de la gente, el respeto de la gente, el orgullo de mi padre, el orgullo de mi hermano y el orgullo de mi familia. ¿Qué es lo más feo que has visto en la música? La traición de los amigos. Y bueno, hay muchas cosas, pero... ¿Y lo más triste? El sentirse poco valorado, quizás. Sentirse poco valorado por cuando uno entrega todo y quizás no es bien correspondido al respecto del trabajo que uno se ha venido dando. De tantas vivencias que tiene, tantas anécdotas que debe tener Roberto, no pasar tantas de lado a lado. Recuérdanos una anécdota, pero de esas que tal vez cuentes con tus panas, con tu esposa. Una anécdota así, de esas que hayas vivido, pero que lo tengas presente. Una anécdota. Una de las anécdotas que siempre me han preguntado, ¿no? Y de hecho tú también me has preguntado. Yeah. Y es el por qué me pusieron de apodo Gancho. ¿Por qué le pusieron el Gancho? Bueno, contemos. Hagámoslo público. Bueno, ustedes quieren saber por qué. ¿Quieren saber por qué le dicen el popular Gancho? Ay, Dios mío santo. Pero no es horario para contar. Bueno, mira, estábamos justamente con la agrupación Los Ponis, en Chunchi. Llegamos al hotel a descansar. Lastimosamente ese día mi esposa no me había puesto el equipaje completo, no tenía pasta de dientes y yo me quedé abajo en el lobby del hotel porque necesitaba salir a comprar una pasta dental. Solamente íbamos a descansar un poco, a cambiarnos y a salir a la presentación. Pero cuando yo llegué, ya todos se habían dañado de las toallas, de los jabones, del champú y absolutamente de todo en las habitaciones. Entonces a mí me quedó una toalla pequeña, una toalla de mano, no una toalla corporal, sino una toalla de mano. Una pequeñita. Pequeña. Bueno, yo había solicitado a recepción que me ayuden con otra toalla, pero bueno, nunca llegó. Llegó mi turno de entrar a la ducha y lastimosamente me tuve que ir con esa toalla pequeña. Entonces cuando yo salgo, ¿qué es lo que tuve que hacer? Ajustarme la toalla al máximo. Imagínate una toalla pequeña. Entonces, el muchacho, el muñeco estaba totalmente ajustado. Claro, con poco espacio. Claro, poco espacio. Claro, estaba totalmente doblado. Presionado. Pero con por la toallita. Exactamente, por la toallita. Y con el compañero JC, Juan Carlos Mazana, dice, el Roberto ha tenido gancho. Y no era gancho. No era así. Era la presión de la toalla. Claro. Pero desde ahí empezó. Empezó. Dice,
gancho. Se hace gancho. ser bueno para el boli. No. No. No era eso. Pero bueno, ya ustedes ya lo saben por si acaso. No es de que es por la toallita. Por la no, toalla, no es. no. Así que tranquilas mujeres, no se asusten. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? La última vez que lloré, hace aproximadamente un par de meses. ¿Por qué? Un par de meses porque sentí que una de las más grandes decepciones dentro de lo que yo había vivido dentro de la música. Y cuando me sentí encerrado, me sentí Defraudado. de pronto defraudado. Sí, creo que sí, es una de las palabras más concretas en este sentido, defraudado. Y quizás entre decepción y decepción, sin quizás sentirme encerrado, sí, tal vez. Te llegó la mela y la depre. Exactamente. Mira que estuve prácticamente en la cumbre de mis deudas, ¿sí? Te cuento así, bueno, a breve rasgo. Coincidía también que mi hijo fue a estudiar en la costa. Fue prácticamente a prepararse en el curso de formación de agentes de tránsito. Entonces me habían endeudado una cantidad bastante fuerte. Y aparte de mis deudas y todo eso, el haberme quedado sin trabajo, el haberme quedado prácticamente insolvente, mi esposa igualmente estaba en ese momento sin trabajo. Entonces fue como que todo ahí mismo. Sí, todo ahí mismo. Y llegó un momento en el que tuve que explotar, pero lo hice alejado de mi esposa. Prácticamente me encerré en mi estudio y quise desahogarme en realidad. Y bueno, pues sirvió de mucho desahogarme porque prácticamente desde ahí fue que ya tomé la decisión de ponerme al frente de mi agrupación. Y hoy en día lo que te puedo decir es que le doy gracias a Dios por lo que me ha sucedido y le doy gracias a Dios por lo que me está sucediendo. 30 segundos para llorar y luego tú analices si sigues llorando o si continúas. Sí. Roberto Mena decidió continuar. Sí, y aquí estoy. ¿Qué mensaje puedes darle para esa juventud, para esos niños, para esos jóvenes que ven en Roberto Mena y una admiración, ven un ejemplo de músico? ¿Qué ejemplo les puede dar? La música es hermosa. La música es una profesión muy hermosa si la sabes llevar de la mejor manera. Mantenerte alejado de ciertas cosas que hacen quedar mal a la música y a los músicos sería lo más adecuado. A quienes apenas inician, a quienes deciden tomar una carrera musical, hacerlo bien y de la forma más sana posible. Es lo mejor que les podría pasar. La carrera musical para unos se maneja de forma muy distinta, para otros igualmente. No todos lo trabajan bajo el mismo concepto, pero si a mí me dio resultado en tener un objetivo cumplido, como el llegar a ser uno de los mejores bajistas del Ecuador, que gracias a Dios lo he conseguido y ha sido a punto de trabajo, a punto de disciplina. Y eso es lo que les podría sugerir a los que están iniciando en el mundo de la música. Un tiempo bien invertido y bien dedicado para su instrumento y los resultados serán óptimos. Está respondido la pregunta, ¿quién es Roberto Mena y quién es aquel Roberto Mena? Si llegaste hasta el final, entonces ya sabes quién es el tal Roberto Mena. Hermano, espero que te haya gustado esta entrevista, hermano. Henry, muchísimas gracias, me encantó, claro que sí. Señoras y señores, esto fue Roberto Mena y su grupo Máster. ¡Muchas gracias!